Muy buenas familias y bienvenidos un día más al canal. Ya sabéis que estos últimos días las criptos están que no saben muy bien hacia dónde quieren ir, y yo creo que lo mejor en estos momentos es no perder muchísimo tiempo con el mercado, con lo cual te voy a decir simplemente los niveles en los cuales deberías fijarte estos próximos días y sobre todo semanas, más que nada para ver si nos volvemos alcistas o de lo contrario tenemos buenos puntos de compra tanto en Bitcoin como en las altcoins, y estando en las zonas que estamos, mejor no perder el tiempo viendo las gráficas. Así que si este tipo de contenido te gusta, deja un buen like y comenzamos con el vídeo. Iniciando la gráfica de Bitcoin, como bien veis, estamos actualmente sobre los $58.000 aproximadamente, intentando romper ciertas barreras. Lo cierto es que en el día de hoy los índices están cayendo de forma bastante agresiva. ¿A qué me refiero con no perder el tiempo viendo la gráfica de Bitcoin en ciertos niveles? Pues simplemente que en la acumulación que tenemos actualmente, yo personalmente no voy a perder ni un minuto, ni para operar, ni personalmente para tener ciertas ideas en el mercado. Actualmente Bitcoin, para mí, en la zona en la cual nos encontramos, no tiene ningún tipo de zona de demanda ni nada de interés. Para mí los niveles están o mucho más arriba o de lo contrario mucho más abajo, con lo cual, dicho esto, para mí Bitcoin en toda esta zona no me interesa bajo ningún tipo de concepto, y os voy a decir los niveles que sí me interesan muchísimo. En primer lugar, por la parte baja del rango tenemos esos $56.000, que es el mínimo anterior antes de darnos en Bitcoin la subida casi hasta los $65.000, con lo cual la zona de los 56 va a tomar una importancia muy grande en Bitcoin, al menos yo creo durante los próximos días. Y posteriormente, para mí la zona clave ya sería un pequeño rango que más o menos vamos a trazar desde los $54.000 hasta más o menos los $50.000, que fue el mínimo antes de que Bitcoin reaccionase, como bien veréis, hasta prácticamente esos máximos, dándonos prácticamente una subida desde mínimos de unos $15.000 aproximados. Y simplemente por si alguien no entiende lo que quiero decir, para mí Bitcoin, la zona en la que estamos actualmente, no es un nivel importante, no es una zona de gran demanda, con lo cual para mí iniciaríamos los niveles de demanda comenzando por el mínimo anterior, que se da aproximadamente el 15 de agosto. Esperamos que Bitcoin llegue ahí, vemos cómo reacciona y planteamos un movimiento, y posteriormente, ya planteando el medio plazo, yo quiero tener más o menos un rango establecido que iría desde los $54.000 más o menos hasta la zona de los 50.000. ¿Por qué esto? Pues simplemente porque en $54.000 tenemos el mínimo anterior, el que se dio aproximadamente el 5 de julio, y los $50.000 son el mínimo de este último ciclo de mercado, que nos ha llevado prácticamente hasta los 65.000, dando Bitcoin únicamente una subida durante estas últimas semanas de un 30% en spot. Por eso nuestra zona en realidad clave planteando medio plazo, es decir, próximas semanas, próximos meses, sería un pequeño rango que forma más o menos Bitcoin desde los 54.000 hasta los $50.000. Esa va a ser la zona primordial, pero antes queremos ver cómo reaccionamos ante los $56.000. Pero si actualmente quisiésemos comprar algunas altcoins ya con una mentalidad más a largo plazo, yo personalmente no compraría nada hasta que Bitcoin no se acerca a ese nivel que os acabo de marcar, y a partir de ahí sí que podríamos empezar a plantear algunas compras. Y para reducir un poco más ese rango, para mí la zona ideal sería con Bitcoin entre 50.000 y los $52.000. Ya vimos estos días atrás, más que nada para hacernos una pequeña idea de lo que suele ocurrir en el mes de septiembre, y ya sabéis vosotros que estos últimos años, desde aproximadamente 2017, Bitcoin no suele hacer gran cosa, sino que nos comenzamos a preparar, sobre todo a consolidar, para iniciar un movimiento muy importante los meses sobre todo de octubre y noviembre, al menos centrándonos durante los años anteriores. Fijaos que el mes de octubre Bitcoin tiene un retorno en el año anterior de casi un 30%, en 2021 un 40%, en 2022 un 5%, y veremos qué ocurre este último año. Y si nos fijamos también un poco en Ethereum, los números también son bastante deprimentes, sino que en 2022 tuvimos una caída de un 15%, en 2021 una caída de un 12% y en 2020 un retroceso de un 20%, lo mismo ocurrió en 2018 y 2017. Por ahora tenemos únicamente una caída de un 2,7%, pero esto simplemente os lo cuento para que veáis que no solamente
solamente ocurre en las criptomonedas, sino que la bolsa americana, por lo general, los meses de septiembre suele ser el peor con diferencia en todo el año, más que nada para que no os asustéis. Si nos fijamos en los índices americanos, aquí tenemos justo las acciones de Estados Unidos y aquí veréis justo en esta gráfica que septiembre suele tener un retorno negativo prácticamente de un 0,75%. Esta gráfica es desde el año 1945, un cambio mensual del S&P 500 desde prácticamente hace una barbaridad de años. Y aquí también tenéis un gráfico que os puede ayudar a entender que los meses de agosto y septiembre, yo también entiendo que suele haber poco volumen, vacaciones, la gente se pira un poco del mercado y septiembre suele ser un mes de transición. Realmente creo que tampoco hay ningún tipo de explicación como tal, pero sí que es cierto que si nos fijamos, febrero, agosto y septiembre suelen ser meses un poco complicados, pero lo cierto es que tenemos que también fijarnos lo que viene después. Fijaos en octubre, noviembre y diciembre, los retornos que tienen los índices americanos en estos momentos. Y aquí tenemos justo el S&P 500 que durante el día de hoy lleva prácticamente un retroceso casi de un 2% y el Nasdaq en el día de hoy lleva un retroceso de un 2,6%. Por ello también es normal que las criptos en el día de hoy estén retrocediendo. Esto simplemente nos quiere decir que durante las próximas semanas es posible que al menos los índices intenten comenzar a rellenar estos imbalances que veis a continuación, que llevan subiendo prácticamente desde mediados de agosto. Si esto ocurriese y tuviésemos este tipo de retroceso en el mercado americano, es muy posible que también las criptomonedas tengan esos retrocesos que esperamos más o menos hasta la zona de los 50.000, 54.000 dólares en Bitcoin. Respecto al mercado, no hace falta que os estreséis, ni que entréis en pánico, ni que perdáis el optimismo, ni nada por el estilo. Simplemente debéis entender la situación en la que estamos en estos momentos. Situación de poco volumen, pérdida de optimismo, la gente ya no tiene ganas, el retail está muy atrapado en las altcoins porque compró muchísimas cosas en marzo, no tomó beneficios parciales, se quedó muy atrapado en la gran mayoría y actualmente se está comiendo probablemente un retroceso de un 50 a un 80% en la gran mayoría de monedas. Y si nosotros nos fijamos en los gráficos importantes, como por ejemplo el Total 1, hemos comentado que hasta que más o menos no lleguemos a los 1,8 trillones de dólares de market cap, no vamos a empezar a exponernos ni en Bitcoin ni en altcoins, a menos que encontremos alguna altcoin que podamos comprar para dentro de pocos días sacarle un 10 a un 30% de rentabilidad y salirnos. Pero justo el Total 1 nos marca probablemente una zona de soporte cerca de los 1,8 trillones. Si además nos fijamos en las velas semanales, pues todas tienen bastante mal pinta, y no solamente eso, sino que probablemente la última vela semanal, si cierra de la forma que probablemente vaya a cerrar, tendremos una distribución hasta estos niveles, con lo cual ese ya sería un buen nivel para comenzar a acumular. Lo mismo ocurre con el Total 2, que en este caso nos marca sobre todo la gráfica de Ethereum, y por último el Total 3, que más o menos nos podría dar una compra cerca de los 500.000 millones de dólares, que actualmente nos encontraríamos más o menos a un 10% de distancia, y a partir de ahí es cuando nosotros podríamos comenzar a valorar. Pero es que no solamente eso, sino que simplemente si nos fijamos en las gráficas veremos los puntos importantes de compra. Si tú te fijas en la gráfica de Ethereum, actualmente solo te tienes que fijar en dos niveles importantes. No sé si recordáis el vídeo de ayer, comentamos que para que Ethereum se vuelva alcista necesita superar la barrera de los 2.550 dólares. Como bien veis, ayer llegamos a 2.550 y hemos rechazado esa zona, con lo cual entendemos que actualmente Ethereum en el corto plazo sigue siendo bajista, con lo cual no te interesa exponerte ni en longs ni en compras en spot, a menos que esa tendencia vaya a revertirse, o a menos que vayas con una mentalidad más a largo plazo, de aquí a los próximos meses, de aquí a las elecciones de Estados Unidos, o de aquí incluso a la bajada de tipos por parte de la Fed. De lo contrario, en estos momentos tened vuestro dinero tranquilo en los bolsillos y esperamos los retrocesos del mercado. Y justo Ethereum, su siguiente nivel de soporte se encuentra en la zona de los 2.300 dólares, y posteriormente, después de esos niveles, hablamos de los 2.100 y pico, con lo que nos queda aproximadamente para rellenar esta mecha un retroceso en Ethereum de más o menos entre un 10 a un 15%. A partir de ahí ya empezaremos a comprar Ethereum y ya nos dará buenas compritas en spot. O de lo contrario, otra posibilidad, que sería que Ethereum, como bien veis, rompa la tendencia bajista, se mantenga por encima de 2.550 y empiece a subir a 2.800 y luego a 3.100 dólares. Pero hasta que eso no ocurra, seguimos con nuestra predisposición bajista, que es comprar las caídas más grandes del mercado.
Fijándonos en otras altcoins, como por ejemplo Solana, que ya sabéis que estos últimos meses la hemos analizado bastante, la situación es muy similar, no os compliquéis mucho la cabeza en estos momentos y simplemente cuando Bitcoin retroceda aproximadamente entre 50 y 53.000, 54.000 dólares, a partir de ahí fíjate en las altcoins que más fuerza hayan tenido y vamos a buscar ciertas compras. Si tú te fijas en Solana actualmente hemos comentado algunos niveles importantes, os veo a muchos con ganas de comprar, con FOMO, con que se nos escapan las oportunidades y demás. Solana rechazó los 160 dólares, con lo cual vamos a simplemente dibujar un poco mejor para que lo simplifiquemos, ¿no? En este caso Solana rechaza una zona muy importante que son los 160. A partir de ahí estamos consolidando y sobre todo la última vela semanal tiene bastante mala pinta, con lo cual como mucho podríamos llegar a subir hasta 140, que de hecho más o menos eso ha sido el movimiento y a partir de aquí tenemos bastante liquidez por debajo de estos mínimos, con lo cual para mí Solana planteando ya el medio plazo debería darnos una compra aproximada entre 100 dólares y los 80 dólares por moneda. Hasta que no lleguemos a esos niveles yo personalmente no voy a comprar simplemente porque no tengo la necesidad de exponerme en estos momentos. Mi vida no depende de ello, no estoy viendo ahora mismo un mercado en buenas sensaciones, con optimismo y demás. Sé que estos son los mejores momentos para comprar, pero aún creo que podemos tener algo de retrocesos en el mercado. Al menos para mí yo creo que Solana podría llegar a caer aproximadamente un 20% adicional. Con esa caída, a partir de ahí yo personalmente sí que voy a empezar a comprar algunas monedas. Otra moneda a la que sabéis que le estoy haciendo más seguimiento estas últimas semanas, también un poco por lo que ha ocurrido y porque creo que nos estamos acercando a una zona muy importante de compra ya planteando el medio-largo plazo. Es una altcoin que me ha gustado mucho. Ya sabéis, durante este último ciclo de mercado mi compra estuvo en $1,50 y los 2 dólares y he estado esperando como un enfermo estos últimos meses a ver si teníamos ciertos retrocesos. La moneda es Toncoin y como bien sabréis ha tenido bastante lío durante estas últimas semanas porque han arrestado a su CEO, a nuestro amigo el CEO de Telegram. Creo que Toncoin podría tener muy buena compra planteando el medio plazo cerca de los 3 dólares. Estaríamos hablando de rellenar este imbalance que se sitúa entre 2,6 y 3 dólares. Estaríamos hablando de que el precio se acercaría a los máximos tanto de diciembre de 2022 como de septiembre del 23 y a partir de aquí podríamos intentar plantear fácilmente una rentabilidad de 1x2 solamente en spot, pero mi idea sería intentar llevar a Toncoin más o menos hasta los 10 dólares. Esa va a ser una zona clave. Seguimos la lista para que veáis que simplemente yo tengo siempre algunas zonas vigiladas para buscar compras en spot, buscando rupturas alcistas o de lo contrario esperarme a mayores zonas de demanda. Es el caso de Link, que como bien sabréis es para mí una de mis mayores posiciones en spot y es una de las monedas que más voy a comprar si el mercado nos da ciertas oportunidades. Estuvimos hablando que en este caso Link tenía que recuperar más o menos la zona de los 11 dólares y pico para buscar una ruptura hasta los 13. Como bien podéis ver en la imagen, actualmente estamos rompiendo esta línea de tendencia alcista que la podemos dibujar un poco mejor y a mí personalmente actualmente el Link no me interesa hasta que se vuelva a acercar a los mínimos que tuvimos a inicios del mes de agosto, cerca de los 9 dólares, 8 dólares y medio. A partir de ahí comenzaríamos con nuestras compras escalonadas, realizando algo de DCA. Lo mismo va para la moneda de Avalanche, que ahora mismo en gráfico diario también tiene literalmente el mismo tipo de movimiento. Como bien veréis, más o menos tenemos esta ruptura alcista que comienza más o menos en 17,3 dólares y yo personalmente, si nos vamos a un gráfico semanal lo veremos un poco mejor, no voy a comprar Avalanche hasta que más o menos nos acerquemos a la zona de los 16, incluso más o menos los 15 dólares por moneda. Tenemos también por aquí algunas monedillas de inteligencia artificial, como pueden ser en Render, que ha vuelto a perder la zona de los 5 dólares, con lo cual voy a seguir con mi percepción de que Render durante las próximas semanas debería también acercarse al menos a la zona de los 3 dólares. Sé que algunas de estas monedas, me lo habréis dicho en comentarios y demás, tienen algunos targets bajistas. Yo también soy consciente de ello. En este caso, Render, para que toque mi punto de entrada, más o menos tendría que retroceder aproximadamente un 37%. Al final es una mentalidad más a largo plazo, teniendo en cuenta que Bitcoin podría acercarse a la zona de los 50.000 dólares. O Bitensor, que también ha perdido esa zona que comentamos en el día anterior sobre 290-280. Con lo cual, esto lo que nos dice es que más o menos próximas semanas debería llegar de nuevo cerquita de los 200 o incluso por debajo. Mi idea con Bitensor sería acumular por debajo de 200, únicamente con 3 entradas. 200, 150 y 100 dólares.
Así que chicos, antes de finalizar con este vídeo me gustaría que me dejarais varias altcoins para analizar en un próximo vídeo. Y también, por supuesto, si llegamos a la cantidad de 300 me gusta, vamos a volver a los directos en YouTube. También deciros que no perdáis la esperanza, que no se os vaya a la cabeza durante estas semanas que estamos viendo que apenas hay volumen, que la gente ha perdido la esperanza, el optimismo, que no hay FOMO en el mercado y que el volumen está en mínimos prácticamente desde marzo. No perdáis la cabeza, todos los momentos, ya sean buenos o malos, pasan. Estamos ahora mismo en un mercado de acumulación donde se pierde la esperanza, se pierde el FOMO y la gente por lo general se vuelve completamente loca. Esperemos que no seas ese tipo de persona, así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos a la próxima.